Yo voy a iniciar mi presentación tal cual como lo habíamos previsto. Ya estamos exactamente a las 18:13 y está la mayoría de las personas que están presentes en este momento en términos de lo que va a ser a partir de este momento el curso que hemos denominado cómo desarrollar competencias desde la docencia e investigación para publicar un libro y publicar un libro, o para publicar un libro, o cómo publicar un libro. Realmente cada uno de nosotros podemos darle la connotación que pensamos que sería lo ideal. Como les dije, esto es un curso que está avalado directamente por una serie de instituciones, entre ellos se encuentra la Universidad Remington de Colombia y lógicamente la red de investigación BIDOC, Mundo Organizacional como grupo de investigación y ICET de Bolivia. Inicialmente quisiera compartir con ustedes qué razón me llevó a pedirle a los organizadores de CIDE el colocar la palabra competencia, el colocar quizás la palabra docencia, el colocar la palabra investigación y colocar lo que ellos querían realmente, hablar de un libro. La razón fundamental es porque pienso que desde todo punto de vista las tres funciones sustantivas de la educación superior que están centradas en la docencia, en la investigación y lógicamente en la vinculación amerita desde todo punto de vista que nosotros desarrollemos competencias. Y básicamente las competencias vienen a ser esas características subyacentes que cada persona tiene en su propio ser, en su propia actividad, yo diría en su propio accionar. Cuando hablamos de competencia nos estamos refiriendo no solamente a un desarrollo determinado de habilidades, de destrezas, de conocimientos, sino también estamos haciendo uso de lo que cada uno de nosotros podemos tener como persona y además de como persona, indudablemente, de aspectos que pudiesen complementar o soportar todos los elementos base de una competencia. En este caso estaríamos indicando esa característica que le pertenece a cada quien. Toda persona es distinta a otra. No hay nadie que se parezca, no hay nadie igual, por lo tanto todos podemos percibir nuestra realidad. Muy bien, ¿qué aspiramos en este curso? Indudablemente lo que acabo de plantearles, tratar en la medida de lo posible de que destaquemos de alguna forma lo que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y que quizás no hemos encontrado bajo ninguna condición porque pensamos en un momento determinado que no somos capaces de hacerlo. Las competencias precisamente derribar ese muro, derribar esa pared, tratar en la medida de lo posible de saber que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando tengamos la disposición de querer hacerlo. La agenda que me he preparado para ustedes es iniciar unos planteamientos centrales, luego entrar en ese debate tan complejo como lo que es la definición, la complejidad, cómo se entiende un libro, y posteriormente hablar de ese género de libros en términos de dónde yo puedo partir, o sea, cuál es el punto de partida para yo generar un libro. ¿Será un punto de partida mi tesis? ¿Será un punto de partida mi idea? ¿Será un punto de partida un proyecto de investigación? ¿Será un punto de partida quizás un debate? Quizás haber ido a un congreso y entender que la significancia que tuvo esa área del conocimiento que llevó a cabo ese congreso dio lugar a que yo, como autora, como escritora, como docente, como investigadora, quisiera internalizar ese proceso y llevarlo a un libro. Quizás encontrar ese género estaría sobre la base de una serie de aspectos como por ejemplo un equipo de trabajo donde los pares se unen para lograr una idea y esa idea sea el libro. Esa sería un segundo escenario que quiero tocar en los próximos, en el próximo día o mañana y cerrar de manera
integral de cuál es el papel que tienen las editoras, cómo esas editoras están en un mercado, si realmente las editoras tienen el papel solamente de vender o si realmente las editoras están conscientes de lo que significa un libro para un docente. Me gustaría pasearme por todos estos escenarios de manera sistemática para poder comprender de alguna forma cómo sería ese desafío y tal cual como lo decía Edgar Olivares, disfrutar realmente lo que en este caso es una capacitación que podría ser significativa para todos ustedes. Cuando hablamos de esos planteamientos centrales, indudablemente yo podría repensar un poco dónde estoy ubicada en estos momentos. Podría entender por qué la economía se paralizó, podría entender por qué las personas estamos tan sensibles, por qué estamos tan estresados. Se debe quizás a la pandemia, se debe quizás a que el mundo cambió, o será por lo que mucha gente comienza a darse cuenta de que simple y llanamente ya no estamos solos y todo lo que nos pase necesariamente tiene que estar de cara a mirar al otro, no de una manera ausente, sino de una manera comprometida, con una responsabilidad, yo diría, social bastante importante. Y lo más importante, como académico, ¿cuál es mi rol? ¿A qué me dedico? Estoy haciendo porque verdaderamente es de mi interés interpretar que ese error es lo que me tocó hacer o verdaderamente es porque realmente tengo una vocación innata o una vocación adquirida que me permite a mí hacerlo de la mejor manera. Si bien es cierto los planteamientos centrales pasan por una cantidad de aspectos, como por ejemplo, como lo indico yo allí, la globalización, también podemos hablar de las TICs, podemos hablar indudablemente de todos los cambios que ha generado esta inclusión digital. Podríamos también indicar que también los planteamientos centrales pasan por comprender qué ha pasado con nosotros como actores de esa comunidad científica y hasta qué punto ese compromiso con esa comunidad científica va más allá del cumplimiento de un horario de trabajo, del cumplimiento de un determinado número de puntos para lograr mantenerme en el sistema o simple y llanamente todo depende de nosotros. Sería importante entender que los planteamientos son globales y que ya indistintamente de cómo lo percibamos o no, necesariamente tendríamos que mirar un poco cuál es la actuación de nosotros dentro de esta comunidad. Quienes estuvieron conmigo en el curso correspondiente a temas de investigación, tuve la gran oportunidad de trabajar lo que es la investigación científica y entenderla como ese proceso amplio, sistemático, rígido, también sensible. También tuve quizás la oportunidad en ese momento de plantear algunas reflexiones que son críticas en este momento. Mirar con ojos de lupa o con la lupa cómo lo cuantitativo y lo cualitativo en estos momentos se integran y cómo la investigación científica ha dado paso a una cantidad de aspectos que indudablemente es la producción de conocimiento, pero también responde a lo que dentro de esta condición, en ese curso intenté rescatar algunos elementos que tienen que ver con Montserrat Castelló, que es una doctora, una escritora, una investigadora del área de metodología catalana. Uno cuando está estudiando su doctorado, aunque me doctoré hace mucho tiempo, hace casi ya 2 décadas, puedo decirle con seguridad que dejó en mí una gran enseñanza, saber que esta docente tenía en su conocimiento una cantidad de aspectos que quizás nos olvidamos como docente. Como docente, para hablar de un libro, tenemos que entender que el libro forma parte de un contexto o de un gran
gran número de género que representa una cantidad de documentos de investigación que de alguna forma están a la captación de cada uno de nosotros como docentes. Landeo Rebeca, me honra saber que es de mi país, es una escritora venezolana de la Central y que de alguna manera ha escrito una serie de libros que tienen que ver con lo que son los documentos de investigación científica y cómo esos documentos representan para el investigador una necesidad que permanentemente tiene que plantearse en su actividad laboral. Vean ustedes cómo mi pregunta viene desde qué punto o desde qué aspecto un investigador o un docente tiene claro que existe una cantidad de cosas que debemos aprender antes de conocer un género. En este caso, mi interés en este curso va a ser siempre hablar de libros. Sin embargo, como un preámbulo, resulta bastante interesante, al menos yo lo trato de hacer un checklist de toda una cantidad de aspectos que no lo dice Magda Cejas, sino que es la compilación de muchos autores, y cuando hablo de muchos autores puedo referirme quizás a Sierra Bravo, me puedo referir a Hernández Sanpierre y otros, o Collado Batista, puedo referirme a Arias, puedo referirme a Carlos Méndez, me puedo referir al célebre Mario Bunge, o sea, creo que se pierde de vista la cantidad de autores que dentro de este contexto de investigación nos genera a nosotros una cantidad de inquietudes que indudablemente nos hace reflexionar antes de enviar un artículo, antes de iniciar un libro, después de terminar un libro, y así sucesivamente. Quizás con uno de los autores con los que he trabajado más, también representaron una matriz importante para mi formación, que es Liliana Tolkisky, María José Rubio y Ana Escolfet, que son tres docentes de la Universidad de Barcelona en mi formación, que de alguna manera nos hacían ver como doctorantes la necesidad que había de plantearnos muy numerosas preguntas. Yo quise dejarles a ustedes en este trabajo de este curso de qué manera podría yo preguntarme si lo que voy a hacer está adecuado al contexto. Yo podría, por ejemplo, si voy a hablar de un libro sobre metodología y la investigación, podría preguntarme a mí misma si he leído los suficientes artículos científicos y no necesariamente de alto impacto, pero sí artículos científicos que deriven en mí un importante insumo para un trabajo determinado para ese libro, en este caso metodología. Quizás yo podría hacerme una pregunta, ¿será que la metodología de investigación es única y necesaria para lograr el éxito de una tesis doctoral? Por ejemplo, podría quizás hacerme una pregunta si es justificado adecuadamente el hacer este trabajo. En fin, yo les dejo a ustedes un banco de preguntas que representa un checklist muy rápido, muy inmediato, pero que me garantiza que lo que yo estoy haciendo tiene un punto de partida adecuado. ¿Qué tipo de documentos de investigación nos presenta Rebeca, Montserrat, Tolkisky, Rubio, qué sé yo, Carlos Méndez, Hugo Cerda, que es un autor maravilloso también? Nos presentan cualquier cantidad de documentos de investigación, pero yo he querido rescatar también de ese curso anterior con CIDE cómo podría yo interpretar la identificación de esos documentos que todo docente tiene que tener a la mano o bien está relacionado. Yo me relaciono con un proyecto de investigación en la medida en que quizás yo como docente pretendo llevar a cabo un determinado trabajo de investigación, pero me puedo relacionar con un proyecto en la medida en que un tutorado quizás esté realizando su postulación para ser candidato a doctor. Puedo relacionarme con una tesina, es un término que se utiliza en Europa y es el equivalente prácticamente al proyecto.
pero cada institución genera una definición determinada para la tesina. Igual con la tesitura, de acuerdo a la Real Academia Española, es una palabra que está identificada y que representa simple y llanamente una situación, una coyuntura que se quiera abordar. Quizás hay otros géneros o otro documento de investigación más importante. Para mí es muy importante los ensayos, es muy importante los artículos, para mí como docente. Quizás la gente no le da, o los docentes no le da el peso que tienen los ensayos. Y los ensayos es un ejercicio intelectual tan importante como los artículos científicos. Si bien es cierto, este no es un trabajo, no es un curso para investigación, me parece importante que entendamos que para nosotros realizar un libro también yo podría partir de diferentes ensayos ante un área determinada y que esa cantidad de ensayos amerite una compilación y yo lograr entender ese trabajo de investigación. El ensayo representa un punto de partida importante, sobre todo para aquellos docentes que son nobles, y no nobles porque son nuevos, sino son nobles porque están iniciando su carrera de docente. El artículo indudablemente no es un curso de artículos y publicaciones, pero representa un documento importante porque tiene una rigidez que va a depender necesariamente de una editorial determinada. Esa rigidez que tiene el artículo permite, desde todo punto de vista, mantenerlo como un documento de investigación de carácter muy, muy relevante para la institución donde uno presta servicio, también para nuestra formación, pero también para nuestra hoja de vida. Cuando hablamos de tesis, indudablemente estamos hablando de un trabajo que también cumple una rigidez en términos de lo que es su presentación. Cada tesis es un mundo. Yo puedo decirles que yo soy fans, pero fans completa de pasar quizás horas mirando los repositorios de tesis doctorales, porque me parece que es un mundo fascinante, extraordinario, y que me permite mantenerme al día o llegar quizás por un camino mucho más rápido a una idea o un trabajo que quiera reforzar. Las tesis se pierden de vista. Si bien es cierto que nuestro trabajo en este curso nos invita a generar reflexiones sobre algunos documentos de investigación, me gustaría también que ustedes comprendieran que este material también me dediqué un tiempo a mirar qué otros géneros están dentro de nuestro alcance en nuestra actividad diaria y que quizás no consideramos. Por ejemplo, un poema, por ejemplo, la crónica, por ejemplo, cuentos, obras dramáticas, novela, prosa. Estoy seguro que habrá gente en esta sala que esté trabajando directamente con las áreas de lenguas, literatura, de educación, etcétera, y no dejo de quedarme maravillada con el mundo tan extraordinario que es la publicación también de este tipo de género. Es cierto que nosotros estamos más cercanos a un artículo, a un proyecto, a un congreso, a una ponencia, a una conferencia, pero quizás no podemos dejar a un lado que también hay otros géneros que son importantes para la publicación. Dentro de estas condiciones podríamos mirar que otro género importante lo representan las monografías. Recientemente, por ejemplo, los que estamos aquí en Ecuador, se nos pide una guía de estudio. Y ayer casualmente, dando una charla a un instituto universitario, uno de mis colegas, un compañero realmente que me invitó a esa charla, me decía que, bueno, Magda, ¿cómo ves tú esta guía de estudio? Esto está copiado de la red. Y yo, no, eso es una monografía. Claro que puede estar copiado de la red, pero tiene su fuente, tiene su identificación, tiene su estructura, tiene su mecanismo de comprensión, y yo no sé por qué razón tenemos que pretender siempre
querer indagar sobre el gran número de similitudes que puede tener, por ejemplo, en este caso, las guías de estudio que son el soporte para las aulas virtuales en la educación superior de Ecuador. Hay un juicio de valor en este caso, y yo creo que tomando la definición de la RAE, de la Real Academia Española, es una descripción y un tratado especial de una determinada parte de una ciencia o de un asunto en particular. Yo no menosprecio las monografías, al contrario, si alguno de ustedes puede en algún momento quizás leer mi hoja de vida, pueden mirar con asombro que quizás yo he aprovechado todo lo que yo interpreto como documento de investigación que tiene un carácter científico y que puede aportar algo. En este caso, la monografía la he aprovechado para publicar. Los libros, que es nuestra área de trabajo, vamos a considerarlo como una obra científica porque vamos a tratar de ver aquellos elementos que identifican un libro para la academia. Y otro documento de investigación que, si bien es cierto, la gente quizás no lo perciben tan importante, yo sí los percibo importante y quiero hacer una reflexión al respecto. Nosotros tenemos que mirar con lupa también el género de las conferencias. Si bien es cierto, en este caso para Ecuador, conferencias que no llevan una memoria identificada con un ISBN y con un aval académico no son importantes, sí son importantes para el ejercicio diario de nuestra actividad laboral o de nuestra actividad profesional. Al menos particularmente puedo decirle con bastante responsabilidad que yo soy fan también de los eventos de congresos. ¿Y por qué? Porque creo que allí tengo la gran oportunidad de intercambiar sobre los temas que son de mi interés. Y cuando digo que tengo la gran oportunidad es porque nos encontramos en un congreso con infinidad de personas que pueden estar en cualquier parte del mundo, como es ahora, en este caso que lo estamos haciendo vía online, y nos podemos dar cuenta cómo quizás tú estás conectado con la misma pandemia, quizás con las mismas variables, con los mismos indicadores, pero tú me estás hablando de Perú, me estás hablando de Colombia, me estás hablando de Chile, pero hay circunstancias que quizás son similitudes o quizás son convergencias, pero que me permiten a mí estar cerca de ese escenario. Todo esto es posible siempre y cuando nosotros tengamos claro lo que es el propósito de cada documento o de cada género de investigación. Cuando estamos hablando de las ponencias, estamos hablando de un género que está dentro también de los congresos. Y ese género precisamente nos invita a nosotros de manera importante a entender que los elementos que se diferencia entre una ponencia y una conferencia están prácticamente solo en el tiempo. ¿Y por qué en el tiempo? Porque una ponencia, por lo general, tiene un límite de tiempo más corto que una conferencia. Bueno, los simposios, los talleres, los cafés académicos, las memorias científicas, son géneros que en mi opinión son verdaderamente importantes y que más allá de esa importancia que uno le puede dar, genera en nosotros mismos una práctica consecutiva, permanente, de lo que es un trabajo de investigación. Quiero decir con todo esto que podríamos inventarnos un curso, un taller sobre los géneros de investigación y yo estaría completamente seguro que cada uno de ustedes estarían gustosos, pero gustosos en estar con nosotros, en conocer que todos estos elementos son también importantes y forman un cúmulo de experiencia para el investigador. Cuando hablamos también de esta parte de libros, tenemos que estar muy claros en que yo no puedo ser todera. Yo quizás puedo contribuir en un determinado ejercicio de investigación, como por ejemplo un artículo, y en ese artículo interpretar que yo pude aportar en el área de metodología, en el área de redacción, pero no necesariamente yo puedo pensar que voy a escribir hoy
de matemáticas, mañana voy a escribir de educación, luego voy a escribirme de la pandemia y luego me voy a ir para, qué sé yo, el procesamiento de plástico. No puedo, no puedo bajo ninguna circunstancia encontrar este tipo de situaciones porque no podemos trastocar lo que nosotros entendemos como académico, el área temática y las líneas de investigación. Bueno, sé que mucha gente quizás interpreta que tener una tesis es simple y llanamente ponerle una portada, colocarle un título y decir, este es mi libro. Pues no es así. Una tesis no es un libro. Para publicar un libro se requiere de algo más y ya lo vamos a ver. Hay que entender que la tesis tiene una doble condición. Es un elemento sumamente rígido que responde a una normativa de una institución, pero al mismo tiempo es un documento de investigación que responde a una comunidad que está interesada en el tema que yo quiero plantear. Se requiere pasar de un género discursivo que posibilite otro tipo de género discursivo. Es decir, es posible que en mi tesis yo haya escrito una tesis en tercera persona y estaría dispuesta quizás a convertir mi tesis a libro, pero hablando en una primera persona. Eso es importante entenderlo. También es importante entender que la rigidez de la tesis, que si, bueno, les voy a dar un esquema así de mi memoria. Yo digo, va un título, va una introducción, va un resumen, va un problema de investigación, va un objetivo, va los objetivos específicos, la justificación, los antecedentes internacionales, los antecedentes nacionales, va el contexto de estudio teórico, van a ir allí también el objeto o el estado del arte, también puedo involucrarme allí con una serie de operacionalizaciones de variables, podría identificar un marco legal, podría identificar un marco conceptual, y etcétera, 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 terminé mi tesis. Eso es una tesis. Pero cuando yo realmente quiero transmitir lo que escribí en esa tesis para un libro, el asunto va de otra manera. No podemos pensar que la creación de una tesis va directamente asociada a la creación de un libro. Es importante identificar lo que yo espero alcanzar de un libro. Bien, ¿qué es un libro? Yo quisiera que ustedes comprendieran desde ya mi responsabilidad con ustedes en este curso que precisamente tiene la palabra competencia. Esa palabra para mí es tan importante porque, repito, depende de cada quien, de su capacidad, de su esmero, de su voluntad, de su querer hacer, del ser, hacer y saber, ¿verdad? De esa trilogía que tanto habla la gente de mi línea de investigación, que son competencias laborales, que si Merte, que si Tobón, que si Maldonado, todos ellos que son teóricos verdaderamente importantes en la línea de la educación por competencia, que ustedes comprendieran que este curso yo no podría en un momento determinado garantizarles que yo les voy a decir esta fórmula de la tesis para el libro. No, estaríamos equivocados todos, incluyéndome. Yo quiero que ustedes miren, que ustedes comprendan, que ustedes atiendan quizás algunos elementos que me han permitido a mí como o que me han permitido en la experiencia que he tenido. Yo no me llamo escritora, no me llamo investigadora, me llamo simplemente Magda Ceja, que de repente en un momento determinado se me ocurre hacer algo y ese ímpetu, esas ganas de hacerlo me llevan a estudiarlo, me llevan a conocer realmente ese género y quizás los resultados los he tenido bastante favorables. Yo me voy a permitir hacer una reflexión muy rápido, que es de un señor que murió precisamente este año, que es Mario Bunge, quienes estamos en la línea de ciencias sociales, en las líneas que identifican un trabajo doctoral, debemos saber que los grandes siempre se recuerdan.
Mario Bunge indudablemente es uno de los grandes de mi formación, porque no solamente aprendí a través de sus libros qué es una ciencia, sino también interpreté el significado de lo que ha sido su reflexión o lo que fue su reflexión hasta este año, murió con más de 90 años, de lo que era la metodología, la epistemología, elaborar un libro, etc. Yo les recomiendo su último libro sobre epistemología, y él allí incursiona en una carta a una aprendiza de metodología, de investigación, y le dice claramente que luego de haber pasado exactamente más de 7 décadas, él decide darle una respuesta a una pregunta de un estudiante en ese momento. Ella quería ser como él, y él dijo que no tenía ninguna respuesta. Pero sí, luego en su libro destaca algo así como lo que dice Víctor Molle, una historia de vida, de cómo él le respondería a esa futura colega que posiblemente lo fue. Él decía que en primer lugar teníamos que cerciorarnos de todo lo que es un trabajo intelectual. Y para nosotros entender lo que es un trabajo intelectual, nosotros necesariamente tenemos que poner mucho para leer, para escribir, para equivocarnos, para volvernos a levantar. Decía también que debemos asistir a buenas escuelas, a buenas universidades, a buenas instituciones, y que teníamos que formarnos permanentemente. Tendríamos que estudiar una ciencia vinculada a la tecnología, porque era el motivo del cambio. Y yo les dejo, para el que tenga interés más adelante, esa fuente de que lean cada uno de los principios que a su manera de ver se reflejaron en exactamente 11 principios de cómo hacer que una persona tenga un trabajo intelectual exitoso. Aquí me convierto quizás en una crítica de lo que quizás se queda corto de organismos internacionales para comparar lo expresado por Mario Bunge. Mario Bunge, si bien es cierto, dice que tenemos que pasar muchas décadas para nosotros garantizar que realmente nuestra preparación es ideal. Ya en estos momentos nosotros podemos mirar cómo a través de la autopista, la información de la web, encontramos infinidades de mecanismos para comprender lo que nos interesa. Un libro, por ejemplo, para la UNESCO, hasta lo define con el número de páginas. Si yo soy Magda Ceja y estoy en una universidad importante y quiero presentar mi libro a una editorial de esa universidad, podría decir en todos los casos y de todas las maneras y bajo todos los efectos de que ese libro, según la UNESCO, y si recordamos que la UNESCO es un organismo internacional que incluso tiene las nomenclaturas adecuadas de nuestras áreas de investigación, dice que puede ser un mínimo de 50 hojas o puede tener 50 hojas. Eso significa que yo puedo tener la potestad de defender ese criterio tan taxativo de decir que un libro que tiene 50 hojas, pero también lo dice claramente que puede presentarse en hoja de papel o algún material semejante, o bien puede utilizarse en forma coloquial, es decir, yo puedo tener el interés de tener un libro de la manera y de la forma adecuada a lo que puede ser mi voluntad para desarrollarlo, como por ejemplo un lenguaje coloquial más que un lenguaje científico. Si bien es cierto, esto es así, quizás me encontré un libro extraordinario de Juan Aguius que nos decía que es una secuencia de espacios, pero que además esos espacios son percibidos de manera distinta o diferente. O sea, cada lector tiene una apreciación de un libro, pero también podríamos interpretarlo desde un contexto académico que simple y llanamente es un producto impreso o electrónico que deriva de 50 a 80 páginas, es decir, un intervalo que determina una importancia o no, dependiendo de la editora pública o privada, o la asociación científica o cultural, o de una institución de investigación.
¿Qué significa eso? Bueno, el tercer día vamos a hablar un poco de las editoriales y cómo podemos comprender la importancia de estar en una buena editorial, el impacto que genera un buen libro bien publicado y no necesariamente comprender que las editoras están sujetas única y exclusivamente a lo que a nosotros nos han hecho creer que tiene que ser con una determinada norma que especifique una determinada institución. Hay infinidades de maneras de publicar, pero sí hay una cantidad de elementos claves que debe tener el libro para poderse identificar como un libro de calidad. Yo les dejo estas definiciones. Yo podría creer que es un estuche de palabras, podría entender que es alguien que escribe un texto, podría interpretar que es alguien que quiere hacer ver un contenido, podría interpretar que hay algunos cortos, otros largos, en fin, un libro se pierde de vista. Pero ¿qué también importa en un libro? Un libro importa la necesidad de saberlo editar, y editar significa entender que no solamente yo como autora intervengo, sino que podemos también interpretar que hay una serie de procesos y de operaciones, como por ejemplo la edición, la producción, la reproducción, la distribución, la promoción y la difusión. Vean ustedes que son muy parecidos estos términos, pero no es lo mismo. Yo puedo escribir mi libro, pero debo buscar quien me edite, quien me revise, quien me diagrame, quien me maquete, quien me diseñe. También eso forma parte de la producción, también forma parte de cómo reproducirlo y lógicamente a dónde yo quiero que llegue mi libro. Eso implica una promoción y lógicamente interpretar qué tipo de difusión quiero que tenga mi libro. Desde este aspecto y desde esta convocatoria, ¿qué es lo más que importa? Lo más que importa es tener claro el impulso que tengamos. También importa saber qué queremos transmitir, pero más allá de esto, entender a quién va dirigido. Es muy triste cuando alguien se propone realizar un libro y lastimosamente en ese libro nos encontramos con la perversa idea de entender que lo hice solamente para completar un determinado resultado de investigación. ¿Quién lee eso? ¿Quién abre? ¿Qué satisfacción da cuando alguien te escribe y te pregunta si podía usar tu libro como base de una clase? ¿O qué satisfacción te da cuando alguien te escribe de otro país y te dice, me he encontrado con su obra y me gustaría compartirla con usted en algunas inquietudes? Eso forma parte de lo que yo entiendo que puede ir dirigido un libro a quienes lo lean, es decir, a uno mismo, a los escritores, porque también hay escritores que son los que nos hacen los libros o nos ponen los libros, pero aparecemos nosotros. Como hay también escritores que utilizan seudónimos, hay autores, hay editores, o sea, cada uno tiene un género y dentro de ese género necesariamente tiene que haber diferentes públicos. Yo me hice un ejercicio tratando de interpretar lo que quería preguntarme yo misma. ¿Por qué escribir un libro? Bueno, porque de repente deseo mirar cosas tal cual como son. Bueno, es un impulso que tuve y me puse a escribir. Bueno, porque soy una figura pública, política, y me interesa generar un debate de asuntos políticos. Quizás, bueno, mi tercera opción fue porque tengo un ego absoluto y deseo siempre parecer sola o solo y ser el más inteligente, ser notado y ser recordado tras después de mi muerte como la única o el único que ha escrito sobre un tema. Puede ser porque sea un entusiasmo estético y que de alguna manera quiera provocar un ordenamiento de un tema determinado. O porque sea un producto, una investigación, que creo que aquí estamos nosotros, que fortalezca mis capacidades, mis competencias intelectuales en el marco de esa docencia y de esa investigación. En la última opción que yo les presento a mano derecha, indudablemente, o la primera a mano derecha, perdón,
podría decir que es eso, es tratar de generar un producto que genere al mismo tiempo un interés en esa comunidad científica que determine de alguna manera que somos capaces como equipo de plantearnos un elemento tan diferenciador como es exactamente el transmitir un trabajo. Pero ¿cómo hago todo esto? Bueno, necesariamente tengo que interpretar que lo debo hacer con un equipo. Mi equipo es el que crea, puede ser que hay un escritor que tenga esa experiencia de escribir y que nos ayuda, y que hay una autora al final. Fíjense, yo tengo varias líneas, quizás de mi trabajo usual como docente, y yo podría decirle que una de las que más me agrada es la didáctica que tiene la editorial Granica. Y quizás cuando veo la editorial Granica noto esencialmente que es un libro que está diseñado para aquellas personas que podrían ser en un momento determinado asesores de empresa o podrían formar parte de un staff, pero también forman parte de un tipo de libro que podría conjugarse en la práctica de un docente con los estudiantes. Sin embargo, si me preguntan quizás qué otro libro me podría interesar, me encanta la serie de la editorial Civitas, porque encuentro que la editorial Civita es un conjunto de textos que van de la mano con toda esa parte de cientificidad que debe tener la línea de investigación. En este caso, a mi parecer, o por lo menos lo que yo he logrado comprar en Civita, tiene que ver con dirección estratégica. Eso me marca como docente, como profesional, pero también como académica, porque de alguna forma comienzo a diferenciar que no es un libro que está sujeto a un determinado esquema, sino que está sujeto a diversas opciones que puede tener el lector. Eso tenemos que aprenderlo a diferenciar. Para eso, los actores en generales pueden ser múltiples cuando hagamos o desarrollemos un libro. Lo importante en este caso es que nosotros interpretemos cuál es el rol que tenemos. Es usual que una persona sea la creadora porque es la de la idea, pero también es usual que no sea ella o él quien desarrolle, sino el escritor. Pero también puede ser que forme parte de ese juego de quien tenga la idea, de quien escribe, la verdadera autora, que es quien plasma lo que nosotros entendemos cuando hablamos de tesis como el estado del arte. Aquí estamos bien. Ya vamos a tener una pausa. ¿Estamos bien por aquí? Sí, Magda, se escucha todo Exactamente, perfecto. doctora. Sí, Sí, todo muy bien, doctora. muy interesante Gracias. su conferencia. Gracias. Gracias, Carlos, por acompañarme. Bueno, en este caso, cuando estamos hablando de esos actores, estamos hablando que a veces el creador y el escritor se unen, pero niegan al autor. Esa es la parte perversa. Yo diría lo que es la máscara que plantea Massey Foley. De alguna manera siempre tenemos una máscara oculta y quizás esto es lamentable reconocerlo, pero en nuestros espacios académicos es posible que ocurra. El escritor engaña al autor, cambia su nombre y crea un seudónimo. El escritor crea uno o varios personajes distintos que no son precisamente los ideales. Eso se le llama heteronómicos. El autor copia varios escritores bajo bajo su firma. Yo al menos creo que la mayoría de las veces que podemos emplear la palabra coordinadores o la palabra compilador es preferible. El respeto de la fuente del otro es importante. El parafraseo es importante. Es una técnica que uno comienza a desarrollar paulatinamente en la misma medida en que la experiencia te va dando. El escritor dedique el autor al autor y que sea un anónimo es posible también. Hay autor por encargo y hay autor por prepago. Bueno, sin crítica al respecto, yo pienso que
siempre lo he dicho, yo no le digo autor por encargo, autor por prepago. Leí un libro precisamente, por cierto, que compré en la editorial Decide, que tiene que ver con la doctora Carmen Verde Roche, que también es de la Central de Venezuela, y ella clasificaba estos autores, y ese autor por encargo o autor por prepago, quizás yo le diría ese editor por encargo y editor prepago. ¿Cuál es la responsabilidad del autor o cuál es la responsabilidad de nosotros? La responsabilidad es que aunque yo tenga el servicio, tenga el compromiso, la condición moral, la responsabilidad social universitaria, precisamente de darle la lectura correspondiente a lo que va a salir con mi nombre. Es mi única recomendación al respecto. Bien, hay múltiples significados. Esto es una lámina también que me la traje de otras conferencias, pero que realmente dan lugar a entender que los libros tienen diferentes partes y hay paratextos también del libro, y cada autor le da determinados acompañamientos, determinadas producciones verbales que precisamente generan un elemento significativo a la hora de entender qué es un libro. Pero es necesario tener en cuenta que siempre, en mi opinión, el autor es la voz de ese escritor. El vehículo es algo así parafraseado como el mundo, y paradójicamente el dueño de esa voz es el texto. Todo lo que yo transmito, todo lo que yo quiero tener en contenido va a estar allí, pero eso tiene que reflejar parte de lo que es uno mismo. Es increíble, pero a mí me ha pasado cuando estoy corrigiendo un proyecto doctoral o una tesis de maestría o doctoral, o soy tutora de algún colega, o bueno, me pasó el día domingo dando una charla a un colega venezolano que se encuentra en Chile y quería introducir su tesis. Me le decía, oye José Luis, con todo respeto del mundo, esto no lo escribiste, con todo respeto del mundo, este no es el discurso lingüístico de una tesis. Con todo respeto del mundo, esto no se utiliza en nuestro país. Nosotros entendemos rápidamente cuando una persona está asumiendo el protagonismo de otra fuente. Eso es algo que te da la práctica. Y para lograr esa práctica, necesariamente tú tienes que tener un voto de confianza en ti mismo, pero más allá de eso, un esfuerzo que amerite y que identifique ese trabajo intelectual que genera la corrección, la edición, la revisión, la lectura, la escritura de cualquier texto científico. Es ingrato quizás entender que esto nos ocurre a los docentes universitarios, pero sí, creo que hay un elemento, entre comillas, de comodidad que descansa en mucha gente, pero que al final no resulta. Y no resulta porque al momento de estar al frente de algo que queremos hacer, no lo podemos hacer solo, o no lo podemos iniciar, o no podemos formar parte de esa connotación de eventos que van a sumar el éxito de lo que tú esperas. ¿Qué lleva un escritor a la decisión de publicar su propio libro? También me cuestioné bastante. Bueno, son muchas las respuestas que yo puedo decir. También puedo pensar que es que vivimos un mundo complejo y competitivo. Y aquí la palabra de competitividad, yo recordé a mis tiempos de escribir mi tesis y me recordaba a Ida Benavides, una escritora colombiana que me la estudié muchísimo, y cuando uno lee con ganas, uno no olvida, y ella decía claramente que ser competitivo no es aquel que alcanza rápidamente una meta, ser competitivo es aquel que se diferencia con otros, pero sin competir. Es desleal competir de una manera determinada. No sé, me encantaría que estuviéramos más bien en horario personalmente, e interpretáramos qué pasa con aquella gente que se destaca con respecto a nosotros en un auditorio. Posiblemente siempre aparece lastimosamente la sombra del descarte. Y yo digo así, nada, estoy fusilada, estoy descartada,
nada, caí en el vacío, porque abrí la boca, y eso pasa. Pasa porque en un mundo tan complejo, la gente no termina de comprender que somos más grandes si nos unimos. Alcanzamos más rápido y con mayor éxito y con un gran desempeño los objetivos si nos unimos. Si tú eres bueno en esto y yo soy buena en esta, pero si los dos hacemos un esfuerzo sin creer que uno es mejor que otro, está bien. Pero cuando vemos solapadamente que otras personas quizás tengan una habilidad que yo no he podido desarrollar, en vez de aplaudirla, o se acaban los aplausos o sencillamente no se invita más. Y eso es desconcertante en el mundo de la universidad o de la academia. Bien en nuestra condición de alumnos, bien en nuestra condición de colegas, de docente, etcétera, preocupa. Al menos yo soy una de las personas que vivo preocupada por algunas cosas como esas. Desconocer las condiciones hace que el autor desista de publicar. Bueno, cuando nosotros no hemos entrado en este fascinante mundo de la academia, yo no digo que la gente tiene que seguir a alguien, pero yo creo estar enamorada de lo que hago y pienso cada vez más que tengo que perfeccionarme y a veces hasta la crítica a mí misma es: no tengo más tiempo para leer, no tengo más capacidad, porque el cansancio físico es importante, pero las condiciones que ameritan para que una persona desista es quizás porque desconoce lo importante que es haber llegado a donde ha llegado. Si soy doctorante, lo logré, estoy allí, pero tengo que seguir. Si soy docente, anoche también hablaba con un colega de Ambato, si somos docentes, no importa si tenemos que recategorizarnos, no importa si tenemos que prepararnos para un concurso, no importa si tenemos que estar a la par para que nos vuelva a renovar un proyecto, un contrato. Lo importante es no decaer. Lo importante es no descuidarse. Lo importante es estar activo. Es algo así como el médico. Ojalá, no sé si hay algún médico en nuestra sala, pero el médico permanentemente tiene que estar leyendo qué cosas nuevas hay. Es algo así como el técnico. El docente de cualquier área tiene que estar permanentemente evolucionando. ¿Desconocer las circunstancias actuales del campo editorial? Sí, desconocemos. Me encantaría que tuviéramos el tiempo para decir: vamos a meternos en Google Book nada más, y ahí vamos a ver la cantidad de libros que hay de todas las formas habido y por haber, y que nosotros no bajamos ni uno, quizás a veces por desconocimiento. Desconocer cómo iniciar, pero además cómo terminar en una encrucijada para muchos. Señores, yo, los que han estado conmigo en conferencias, en ponencias, me han podido leer, qué sé yo siempre digo una frase extraordinaria: todo tiene un inicio y todo tiene un fin, pero esto es nada más con los proyectos profesionales. Iniciamos y terminamos. Lo único que no tiene fin es el amor, la familia, el afecto. Eso no tiene nunca fin. Y por lo tanto un libro tiene que iniciar y tiene que terminar. Yo les puedo decir que por experiencia propia que podemos pasar muchos años escribiendo algo. Un inciso aquí le digo, de verdad, en este caso de tener una encrucijada y cómo hacer para terminar, no lo sabemos nunca. Al menos yo desde el año 2013, 13 exactamente, estoy, lo suelto, lo dejo, lo pongo, pero hago un ejercicio permanente sobre un libro a título personal que quiero titular, y está titulado de esa manera: El amor todo lo cura. Y no lo termino porque es que sencillamente forma parte de una voluntad personal. No lo quiero terminar, lo quiero cerrar ya cuando considere que realmente eso que yo llamo amor, eso que yo llamo cura, realmente lo logré. Son una suma de experiencias, pero el que tenga ganas de quizás leer algunos extractos, tuve una gran oportunidad de ser editora o tener un espacio editorial en la prensa, una prensa regional en La Tacunga,
en la Gaceta, y estuve exactamente 2 años, todos los jueves, con una página o un espacio en esa parte de opinión, y ahí está parte de mi libro. Entonces, lo que quiero decirle con todo esto es que cada jueves, o antes de cada jueves, cada martes, yo tenía que tener una razón para escribir. Y esa razón para escribir llegaba. Indistintamente que ahí yo no hablaba de empresas, no hablaba de metodología, no hablaba absolutamente de nada. Pero puedo garantizarle que durante todas las semanas del año 2017, del año 2018, tuve esa excelente, hasta el 2019 incluso, ese ejercicio que quizás no es intelectual, pero sí es empírico y que de alguna manera va a llevar a un libro. Así hay que empezar. El ánimo pedagógico o didáctico es clave para la tarea de realizar un libro. Yo creo que cuando estamos, yo al menos lo he intentado, lo he tratado de hacer con un libro que lo llamo Arquitectura del Talento Humano, es una edición de ESPE, y tuve una gran oportunidad de tomarme un compañero de ESPE con una compañera de Venezuela, y tratamos de llevar nuestra materia en común, que era talento humano, todo lo que teníamos en PowerPoint, lo tratamos de llevar a un libro, y fue un libro muy, pero muy evaluado por nuestra editorial en ESPE, y quizás en ese momento entendí lo valioso que era haber preparado mis clases, lo valioso que era tener ese insumo. Y ahí está ese ánimo pedagógico, porque hoy en día es una referencia para un trabajo de ese nivel. Veamos en términos del tiempo, que sí lo tenemos, 7:12, unos 16 minutos con un video que representa la necesidad de comprender que todos tenemos que tener un enfoque, y dentro de ese enfoque tenemos que tener esa puntual, ese puntual requerimiento, ese empuje, esa gana de hacer posible el trabajo que nos comprometemos. Perfecto, perfecto. Gracias. Vamos a tener un video que por experiencia me gustaría que hicieran esa práctica. Cierren un ratico los ojos. No es un video que es aburrido, al contrario, yo también soy fan de las conferencias TEDx. Durante toda mi formación siempre he estado detrás de ella, pero me encanta este mundo, y de verdad, si puedo compartir algunos tips de mi vida profesional, lo voy a hacer con ustedes, y me encantaría que lo disfruten, porque realmente yo cada una de las conferencias o de los videos que escojo es precisamente porque han formado parte de ese sentimiento de aprensión por lo que es la academia. Ya de inmediato les hago compartir la pantalla. Gracias. De alguna forma, lo que intenté con ese video era presentar un ejercicio que, si bien era cierto, formaba parte de una respiración importante cuando nos encontramos en este tipo de eventos, también era muy cierto que los propósitos que mantenía en este caso la conferencista era tratar de indicarle a cada persona ese desafío, esas ganas, esa necesidad, esa voluntad, ese llamado a seguir adelante. Sin embargo, continuamos con nuestra clase, y quizás de esa manera podemos trabajar ya con el tiempo justo en lo que respecta a esta primera parte del curso. La parte que me sigue para intercambiar es precisamente qué hace un autor. Un autor cuando está haciendo referencia a elaborar un trabajo de esta magnitud, es decir, un libro, tiene que investigar, tiene que producir, tiene que escribir, tiene que reescribir y tiene que desarrollar su libro. Si yo investigo es porque necesariamente entré en ese mundo de la lectura. Ustedes dirán quizás que uno como académico está muy cansado de tantas actividades de gestión. Yo soy una crítica permanente
de los sistemas de educación superior con gestión. No estoy tan de acuerdo. Creo que más allá de la gestión está otro elemento más importante, y ese elemento importante es precisamente la que da lugar a que las personas tienen que investigar, y para investigar necesariamente tengo que detenerme al menos diariamente a leer algo distinto, importante, que contribuya, etc. Yo creo que yo no me acuesto, por ejemplo, yo soy fan también de los libros de Walter Rizzo, soy fan de los libros de Chopra, soy fan de los libros de infinidad de doctoras, de Mujeres corriendo con los lobos. Son libros que repito y repito permanentemente, porque quizás es una parte que uno tiene distinta a lo que es la academia. Entonces, antes de uno acostarse o descansar, no sé, yo al menos tengo la costumbre de llevármelo, y la primera página que encuentre es la primera parte que voy a leer. No estoy investigando quizás algo preciso, pero sí estoy dando fe de una lectura que me distrae totalmente de lo que es lo usual. Cuando estoy investigando, porque hay un tema de referencia en mi trabajo como educadora, yo estoy aquí en la UNACH en estos momentos contratada, y puedo decir que a lo mejor hay muchas cosas nuevas que estoy aprendiendo, y eso me lleva necesariamente a acercarme a textos que quizás yo no había leído con antelación. Es posible cuando retorne a la universidad donde pertenezco, que es la ESPE, es posible que quizás yo tenga que volver a incursionar en ese mundo de la investigación, porque necesariamente las cosas habrán cambiado luego de un año de estar ausente. Lo que quiero decir es que uno siempre está a la mano de algo nuevo, y tal cual como lo dice Mario Bunge, en la necesidad de no convertirse en algo constante, sino en la necesidad de convertirse en algo dinámico. Es algo dinámico implica leer, y lo dice el número 4, lo estoy viendo acá, leer, asistir a diferentes eventos que determinen tu formación. Producir, escribir, reescribir y desarrollar tu libro viene después. Pero el primer paso como académico es ese. ¿Qué tengo que hacer como académico? Me encanta, también soy un fan permanente de bajar informes internacionales. Si usted me pregunta cuál es, bueno, del Fondo Monetario Internacional, de la UNESCO, de la OEI, de la CEPAL, de la OIT, o sea, siempre, siempre, siempre creo que un elemento para mí importante es saber qué está pronunciándose a través de las instituciones internacionales. No hay nada que yo pueda hacer si yo no reviso la última conferencia, por ejemplo, mundial de educación superior. Si bien es cierto que los informes mundiales te dan a ti muchas pistas, te dan a ti la oportunidad de saber cuándo investigas, que es lo más importante. Por ejemplo, esos informes de educación superior, quizás para el próximo año, la pista más importante va a ser la educación online. No es lo que se ha interpretado en el mundo como la educación online, la necesidad de convertir un didáctico, un profesor de a lo mejor de lenguas, de matemática, en una persona que sea un ingeniero de sistema. No, no se trata de gestión, lo digo así grandotote, se trata de comprensión, se trata de entender que yo tenía unas competencias y que quizás yo no soy millennial, pero como no soy millennial, a lo mejor mis competencias son totalmente distintas a ese grupo de docentes Nobel que sí son millennials. Pero no necesariamente yo soy más inteligente, o no necesariamente yo soy más inteligente. Sencillamente el mundo se ha complejizado de tal magnitud, y lo dice Etkin, por ejemplo, en su libro de organizaciones, de la complejidad de las organizaciones, ya recordé, discúlpenme, pero Etkin hace referencia de manera puntual cómo el mundo se suma a una serie de eventos, y esos eventos tienen que ir compaginados uno con otro, complementándose, y eso da lugar a un cambio y una transformación abismal. Exactamente cuando investigamos encontramos ese arqueo bibliográfico que nos permite la interpretación
no solamente datos primarios, sino también secundarios, pero también terciarios. Aquí hay que recordarles, y yo siempre les recuerdo a mis estudiantes, fuente primaria, secundaria y terciaria. Cuando yo escribo, me sé claramente cómo identificar un documento mimeografiado, por ejemplo, y de qué manera lo puedo citar. No lo puedo citar como un documento de primera mano. Tenemos una serie de normas que no debemos olvidar. Aquí brevemente me tomé una de metodología, Vancouver para los médicos, Harvard quizás para la gente de ciencias exactas, de repente el estilo MLA para los educadores, el estilo APA, que es la más, aquí falta, por ejemplo, los estilos ISO, etc. Cada nomenclatura del conocimiento tiene su propio estilo. Para yo escribir un libro, yo también tengo que saber de normas. Y aunque yo no voy a ser el editor, no voy a ser quien me va a corregir el punto, la coma, la letra, el lenguaje, el predicado, todo eso que saben las personas del área de la literatura, los literatas, indudablemente, yo también tengo que tener un conocimiento base para escribir el libro. ¿Cómo iniciamos ese libro? Con una idea, tal cual, como si fuera una idea de investigación. ¿En qué me involucro? Con teorías. ¿En qué me involucro más? Con datos. Pero además de eso, tengo que leer todo lo que pueda, todo lo que significa un aporte en lo que va más adelante a ser mi libro. Dentro de esta perspectiva, indudablemente hay una cantidad de aspectos, como por ejemplo el desarrollo del libro. Cuando nosotros tenemos claro cómo es esta concepción, desarrollar un libro desde una tesis, por ejemplo, no siempre suele ser lo mismo y no siempre puede ser un procedimiento sencillo. Yo puedo pensar de un trabajo de ascenso, como es el caso de nosotros los universitarios en Venezuela. Los trabajos de ascenso prácticamente son como una tesis o son una monografía científica. Yo podría llevar los libros, pero necesariamente la gente que escribe su libro o escribe un libro con su equipo tiene que pensar indudablemente en diferentes aspectos. Por ejemplo, no puedes tener una actitud siempre a la defensiva de que eso me lo tienen que aceptar. Yo tengo que estar claro que tiene que haber un fundamento, un eje troncal, es decir, que atraviese todo el fundamento de la línea de investigación o de la línea del área de trabajo para yo poder identificar ese libro. Debo pensar en qué público o a qué público quiero llegar. ¿Será que mi público es general? ¿Mi público es limitado? Es una lástima cuando se hacen grandes esfuerzos desde la academia y encontramos que quizás la misma academia no propicia los espacios a través de grupos de lecturas, por ejemplo, para que se conozca el género editorial que tiene esa universidad. Y eso es muy lamentable. ¿Quién me diría a mí en estos momentos que de repente van a los repositorios de las tesis y las consultan permanentemente? Casi nadie. Y ni siquiera los mismos autores, los estudiantes, a veces lo tenemos encima cada vez que van a pasar de un capítulo a otro, que van a entrar en una fase a otra, pero luego que se gradúan, difícilmente tú tienes y te mantienes con ese estudiante. Así pasa quizás cuando nosotros tratamos de generar un libro que quizás ni siquiera, no voy a usar la palabra prepago, pero sí utilicé los servicios de un editor y quizás yo lo hice por cumplir, pero ese libro nunca más lo abrí. Es una lástima. Pensar en requerimientos también formales es importante verlo con lupa, porque aunque no aceptemos que las instituciones tienen su rigidez, si nos debemos a ellas, necesariamente tenemos que cumplir con esos parámetros institucionales que están creados. Lo más triste, y quizás por algunas experiencias que he vivido, lo más triste que yo puedo decir al respecto es que esta condición de las editoriales pone de manifiesto lastimosamente que las instituciones no se dan cuenta que los comités editoriales, los comités científicos están quizás con
lectores o con personas que no tienen la trayectoria demostrada con sus propias competencias para lograr un desempeño idóneo. Entonces tú ves cosas abismales como por ejemplo el mismo editor escribiendo para sí mismo, el mismo evaluador evaluándose para sí mismo, la búsqueda del amigo o la amiga, y eso es muy, muy delicado, muy sensible, pero eso pierde de alguna manera un entusiasmo para el autor, porque en ese momento te puedes dar cuenta que quizás tu libro solamente fue un significado para un puntaje determinado o para llenar un espacio en tu texto, en tu hoja de vida. Lo deseable es que tu libro sea reconocido, que sea leído, que esté en los top de lo que es esa lectura, si es académico. Indudablemente yo siento que el top es el estudiante. ¿Cómo iniciamos? Entendiendo que es un arte, que hay un interés, que se tienen formas, rutinas, protocolos, procedimientos y que todo eso es factible lograrlo. ¿Cómo le damos sentido al libro? A través de la escritura. Yo recuerdo en esta experiencia que tuve durante 2 años como editora en esta prensa regional, que la presión era muy alta porque lógicamente mi espacio como escritora, por decirlo así, daba lugar a que el editor permanentemente a través de sus asistentes presionaran para que yo presentara en ese espacio ese trabajo que manifestaba de opinión. Increíble, pero a veces hay momentos en que nosotros no podemos escribir porque nuestra sintonía interna, esa característica subyacente que uno denomina competencia, no estaba a la mano. Yo siempre he recomendado que cuando tú no te encuentras en esa armonía entre lo que es tu ser y lo que es el hacer, es preferible no hacerlo. Las veces que lo intentaba obligada, quizás encontré una técnica que lo manifiesta metodología de la investigación de Hernández, Sampieri, Collado, Batista y Fernández, cuando decía de manera muy puntual que las piezas y los trozos se combinaban para lograr un párrafo. Cuando yo hacía ese tipo de trabajo como técnico y no salía de mi alma un capítulo más sobre el amor, todo locura, automáticamente me daba cuenta que mi escritura era terrible. Y quizás la pronunciación más elemental que yo le puedo decir en un libro es que aunque la escritura nuestra sea terrible, siempre habrá un editor que se percate de una coma, de una revisión o un revisor de esa escritura. Pero lo más importante que tiene que ver en esto es que debe ser un oficio instantáneo, que quizás pueda ser perdurable o no, que quizás esté planteado como una forma de dar respuesta a lo que tú has pensado y cómo lo llevas allá, pero es nefasto cuando tú te encuentras que alguien te ha leído y te dice, no supe qué quisiste decir acá. Bien, eso da lugar a que nosotros entendamos que la escritura también es un ejercicio permanente que tenemos que hacer. Sé que los millennials, por experiencia o por las lecturas que he tratado de tener, porque cuando se tiene hijos millennials, uno trata de involucrarse en esa composición o en esa condición que identifica la personalidad. Los millennials a lo mejor no utilizan la escritura como un elemento inmediato, pero quizás los que estamos en otras generaciones podemos pensar que la escritura da lugar a que el ejercicio se acentúe cada vez más y se nos haga mucho más fácil. A través quizás de estas máquinas que son tan versátiles, tan inteligentes, tan dinámicas, tan complejas al mismo tiempo, podemos encontrar infinidades de condiciones que nos alivia la estructura de la escritura. ¿Cuál sería la estructura de un libro? Bueno, yo puse así bien grande, no hay ninguna. Yo no puedo decir que existe
una determinada estructura, porque es que lo único que yo necesito para tener un libro es precisamente ese carácter tan innovador que representa mi elemento esencial del componente intelectual, es decir, ese ejercicio intelectual que toda persona ya a nivel de docente, a nivel de doctorante, a nivel incluso de estudiante, ya puede hacer. Crear su propia estructura es un requisito base del proceso de un libro, porque necesariamente cada libro tiene su esencia, cada libro tiene su composición. Sigo insistiendo que quizás yo podría tomar la tesis y pasarlo al libro, pero siempre la estructura va a cambiar. Si yo recuerdo las láminas que yo les presenté a ustedes con antelación en el curso de investigación, yo recuerdo que una de las más completas era la que manifestaba todo este reporte. Hay una tesis que es el procesamiento de datos sistemáticos de carácter institucional que requiere un documento de investigación que va a ser revisado, evaluado, criticado, expuesto, incluso por otras personas, además del autor. Por lo tanto, yo podría decirle sí, en una tesis hay una estructura, pero simultáneamente a ello sí le tengo que decir que en un libro no hay ninguna escritura. Necesito solo del equipo de allá arriba que hablamos, de ese creador, de ese editor, de ese maquetador, de ese diseñador, de ese autor que me lleva a mí a elaborar ese trabajo. ¿Qué sería lo ideal en un libro? Señores, tener una estructura autónoma. O es decir, yo de manera propia voy a crear esta estructura porque me parece que está condicionada a lo que yo quiero transmitir. Se necesita de trabajo en equipo. Yo creo que más allá, por experiencia lo digo, quizás cuando nos reunimos una serie de profesores y creemos que podemos hacer un trabajo en conjunto, nos damos cuenta que al final uno se queda más con deberes que otro. Y los otros quizás le restan atención a su papel protagónico en decir, yo colaboré en colocar la bibliografía adecuada, no, mira, me parece que esta imagen tenía que ir aquí, no, este título tenía que ir allá, este subtítulo es acá, esta condición de negrilla no debería ir acá, oye, me pusiste en negrilla con comilla y subrayado, qué error. O sea, todo esto pasa porque no se trabajó en equipo. Cuando no es posible hacerlo en equipo, pasa de que el que hace el gran trabajo de organizar la información posiblemente cae en diferentes errores que son indudablemente imperdonables cuando se trata de un académico. No es posible hacerlo solo o sola, siempre, aunque yo vaya solito. Yo, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Tengo un libro de INESPE de metodología de investigación básica para pregrado, y aunque yo estaba sola como autora, les puedo decir con toda seguridad que fue un libro que compartí con diferentes colegas, de tal manera de que exista lo menos posible errores en cuanto a la composición y la sistematicidad de un género tan delicado como la metodología. Pero aún así lo leo en este momento y digo, uy, esto no era de esta manera, no lo quería transmitir de esta forma. Debe haber un corrector técnico o un editor, es lo recomendable. Siempre comento qué desafío tan grande cuando nos convertimos en revisores de obra, capítulos, tesis, proyectos, o formamos parte de un equipo para editar. Es muy difícil. La actividad intelectual es muy, pero muy compleja, y quizás nadie le da el crédito que tiene en este caso estos correctores técnicos, estos editores. Hay que respetarlo, porque a mi manera de ver, cada quien tiene su oficio, y a mi manera de ver, si esta persona ha elegido ser corrector técnico es precisamente porque su trabajo tiene una valía. La editorial, el editor, el maquetador, el diseñador también son importantes. El equipo es necesariamente aquel que identifica
el editor o un editor adjunto, alguien que está cerca de ti que haga el papel de editor. Él no tendrá nunca una autoría, pero sí podríamos interpretar que tiene una gran participación en el trabajo. Necesitamos un diseñador porque cada portada, en esencia, es lo que va a identificar la lectura visual por parte del lector. ¿Cuántas veces nos hemos pasado por una librería y vemos una portada tan impactante y decidimos comprarlo? Y si lo vamos a ver vía online, vemos una pantalla tan importante con sus colores adecuados, con sus títulos adecuados, con su subtítulo adecuado y lo compramos. Eso es lo que hace de alguna manera un diseñador. Bueno, y la diagramación que de alguna forma es parte de involucramiento por parte de quien maqueta toda la obra. Ante todas estas situaciones, debo preguntarme qué deseo publicar, cuál es el alcance de mi publicación y cuáles son mis lectores. ¿Qué deseo publicar? Bueno, un texto, en nuestro caso académico, tiene múltiples opciones. Yo podría decirles a ustedes que he tenido experiencia, por ejemplo, en boletines informativos, en series de libros académicos, he participado en capítulos de libros de memorias científicas en extenso. Podría decirles también que quizás con la Cámara del Libro de Ecuador soy editora de una serie de cuadernos para finanzas, para turismo, de guías turísticas, de cuadernos contables, pero es un lugar ganado porque de alguna manera como editora en aquella oportunidad durante 3 años consecutivos, cada estudiante que era de mi responsabilidad buscaba la manera en que protegiera sus datos, que se comprometiera con sí mismo a que eso es un simulador financiero, por ejemplo, que él mismo ideó y que no había nadie que pudiese publicarlo posteriormente, y yo me ocupaba directamente como su tutora de hacer valer su derecho de su propiedad intelectual. Eso hizo de alguna manera que tuviera una gran experiencia de 2, 3 años con la Cámara del Libro de Ecuador, y puedo decirle con toda seguridad que fue un valor agregado para el estudiante que formé o que era mi tutoriado, un valor agregado para la institución, si bien era cierto que no iba con el logo institucional. Cuando tú abrías el libro o cuando la Cámara la Cámara de Ediciones de Ecuador, o la Cámara del Libro de Ecuador, perdón, podría dar fe de que era una obra que se complementaba exactamente como fue inscrita y se consignaba y se certificaba, automáticamente entendía que generaba un producto que plasmaba las ideas del autor, en este caso del estudiante, el acompañamiento, el aval del tutor, en este caso mi persona o cualquier otra persona que quisiera seguir con mi serie, y lógicamente un valor agregado a la institución porque esa persona era un egresado y dentro del libro o dentro de la serie estaba automáticamente la institución descrita. Todo eso tiene una regla, el jueves sin falta se las voy a comentar, pero es una regla bastante interesante de conocer porque protege indudablemente el trabajo que tú como tutora has hecho y te lleva también a tu hoja de vida una suma de productos que son reconocidos como académicos. Tu alcance, habrá alguna gente que hace o desarrolla sus libros para vender. Muestra de ello es la cantidad de escritores noveles que aparecen por sus experiencias, por sus novelas, por su poesía, etcétera. Quizás para otras personas plantearse un repositorio es más importante tener su obra allí que otra cosa, porque en un repositorio mucha gente accesa, o quizás el contenido que tenga el libro es lo más importante. Sus lectores, en mi opinión, uno de los más importantes para mí son los estudiantes. Si yo soy docente, yo me debo a mis estudiantes y a mis pares. Mis pares son la gente que da mi propia materia o que comparte en otra universidad en la misma área del conocimiento,
Mis pares son aquellos profesionales que tengan interés en lo que yo estoy escribiendo. Mis pares son los que de alguna manera pueden dar fe de mi calidad o no calidad del trabajo que expongo. Los expertos, los repositorios, el Google, que se ha vuelto una matriz o un elemento promocional de nuestros propios nombres, y lógicamente quizás las bases de indexación que son tan importantes. ¿Cómo han pasado hasta ahora? Nos queda un minuto para cerrar, pero les robo de su valioso tiempo 2 o 3 minutos. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué cosas le han inquietado? Bienvenidos todos, no me atrevo a decir bienvenido cada uno, porque hay gente que conozco, otros que no, pero bienvenidos todos. No sé, Freddy, por ejemplo, ¿qué me dices? Bueno, a mí personalmente me parece excelente, me resulta excelente porque aparte de ejercer docencia, obviamente soy escritor, ahorita estoy en lo que es poesía, soy poeta. Ay, qué bonito. Estoy programando ya mi segundo libro de poesía Qué lindo. y obviamente tengo material mucho que es por el tiempo y todo, toca ir ordenando, pero gracias a Dios estoy en esta onda, soy Qué poeta. lindo. Te felicito. Hay pocos en tu género, pero realmente hay que seguir en la lucha. Realmente es fascinante. Coincido con usted, Freddy. Tengo una hija literata de la Javeriana y bueno, cada vez que creo que ella escribe esas cosas que yo no entiendo quizás de poesía, me parecen hermosísimas, profundas y que llevan un toque muy particular de quien lo escribe. Me Sí, obviamente, encanta. gracias, porque hacer poesía es un género complejo que primero Complejo. tiene que pegar, porque de lo contrario la Sí, poesía está en la nada, porque lo primero es tocar el corazón y el alma de la gente. Si es que amén. llegas, se tiene éxito. Y gracias a Okay. Dios estamos en esa onda. Bueno, Llevo ya espero que me obsequies alguno de esos porque con de mucho gusto verdad que interesante. Gracias. casi 40 años haciendo poesía. Ay, imagínate. Muchísimo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra Mayra, soy Luis. persona? De mi Luis, parte, hola. doctora, Felicitaciones felicitarla. por todo este proceso. Muchas gracias por compartir esos conocimientos. Ay, Luis, por Dios. Ya tú sabes que yo soy todo así, como con ganas para todo. Gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna inquietud? De mi parte, igualmente, Doctora, de mi felicitar a la parte, doctora agradecer. por toda la sapiencia compartida. Y al igual que el doctor Alfredo, yo también escribo poesía porque soy maestra de Qué literatura. bueno. Entonces, también tengo la carrera de comunicación social, entonces estoy incursionando en la escritura de artículos científicos. Qué Eh, lindo. y bueno, todo lo que usted ha hablado me aporta de gran manera y quisiera seguramente en el transcurso de mañana o el siguiente día tener más claras las cosas al respecto a la publicación, porque los artículos científicos de repente es un poquito difícil entrar en lo que son las revistas indexadas, Así ¿no? es, así es. Entonces, de repente, no sé si nos puede dar luces de que si se podría hacer una publicación en un libro, un cierto número de artículos científicos, si es posible. Tal vez podría aclararme eso, doctora. Bueno, mire, le voy a decir algo. Creo que ustedes tienen un género, como dije, muy específico. Está muy vinculado, yo diría bastante vinculado hacia el área de educación superior, pero en el área de educación e información. Y creo que más allá de que ustedes se propongan, sé que escriben su poesía y como les dije, conozco así mínimo algo de ese género porque tengo esa hija que se graduó hace un año, hace exactamente un año en la Javeriana en Colombia y fue premio IDARTE, que es un premio que se le da a aquellos escritores Nobel
en el área de poesía. Y de ahí se creó una revista que le llamaba, no recuerdo cómo le llaman, pero es como un fascículo, y se llamaba La Caída. Ese premio la llevó a ella siempre a mantenerse en ese género. Cuando tú ves que alguien escribe poesía, que es algo como más complicado que un artículo, en mi opinión, pasar de la poesía a un artículo científico debe ser más sencillo. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes podrían hacer una contribución importante para lo que son las áreas de ustedes sin desprenderse de lo que les gusta, hacer una contribución de cuál es la aproximación científica que tiene la contextualización de una prosa o de una parte de esa poesía para alcanzar que el lector pueda leer en ustedes qué proceso debe seguir. Entonces, no es que la poesía se va a mantener dentro de un artículo, no, ustedes van a escribir sobre esa competencia que ustedes han desarrollado como docente de esa área tan específica. Y sería interesantísimo. O sea, qué sé yo, me pregunto yo que si yo fuese mi hija, que se llama Claria Daniela, ella podría escribir sobre los procesos científicos que se generan al momento de la elaboración de una poesía. O, por ejemplo, yo podría decir poesía y relatos, un encuentro entre teóricos. Y yo podía articular de allí un discurso sobre esa área donde las variables es lo que yo conozco. Y automáticamente se genera ese trabajo intelectual que nosotros conocemos como un documento específico, que es el artículo científico. Siempre hay una manera. Estoy segura que siempre habrá una manera. Si de repente más adelante tenemos la oportunidad de hacer algún intercambio, podemos ver qué asignatura están dictando, cómo han elaborado su poesía, y de allí yo creo que de esa experiencia más los teóricos, ustedes pueden conformar un ensayo o un artículo. Carla, creo que... Un valioso aporte, doctora, muchas gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Freddy. Carla, creo que por allí te interrumpieron. Buenas noches. No se escucha. Magdi. Hola, Carla, ¿cómo está? ¿También? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Es Sí. que no sé a cuál de las dos te referías. A cualquiera, Bueno, pero bueno, aprovecho la oportunidad para saludarte, bueno, y expresarte mi agradecimiento, porque siempre es bueno compartir y escuchar los conocimientos que tú nos impartes, tu sabiduría, tu experiencia en cuanto a la escritura de libros. Yo quisiera, igual, siempre cuando trabajabas acá en la ESPE, la Tacunga, conversé contigo que quería escribir algo sobre educación, que tengo unas memorias de un curso que hicimos en el TEC de Monterrey, sobre las experiencias docentes que tenemos. Tengo ahí recolectado mucha información que quisiera organizarla para poder publicar mi libro, y también el de administración. Que también te comenté algún rato que parece que que algún rato ya voy a comenzar a escribir. Bueno, yo creo que esto va a ser el impulso para que lo hagas, Carla. Seguro que sí. Un saludo y un abrazo muy grande a la distancia, y te extrañaba mucho acá en la ESPE, y espero que te esté yendo muy bien, mi Magdi. Sí, seguro. Un abrazo. Pronto estaremos por allí otra vez. Vamos a ver. Carla. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, Carla, entonces, sí, Carla. Ahora sí. Muy buenas noches con todos, doctora Magda, qué gusto, muchísimas gracias por compartirnos todos sus saberes. Orgullosamente me siento, de hecho, honrosa, porque usted mencionaba algo de las publicaciones de sus estudiantes, y con mucho orgullo yo digo que fui muy afortunada al tenerle como tutora de tesis. Agradecerle mucho, porque eso ha sido un impulso el cual ha dado a mi vida para enfocarme a esto de la escritura, de igual manera pues poniéndolo en práctica, ¿no? Como usted dice, somos novatos en esto, y creo que las pautas que nos ha dado en este curso son de mucha importancia para nosotros podernos enfocar de mejor manera en la escritura. Así gracias, que 100% gracias. Recomendado, en mi sincero agradecimiento, Dios le pague. Ok, gracias. Bueno, en honor al tiempo, agradecida por todas esas intervenciones.
Carla Jerez, te comprometo para que el último día cierres con una de tus canciones como cantante. Y bueno, yo decirle que esta parte la voy a dejar a la vista. Creo que la estoy compartiendo o no, vamos a ver. Quisiera decirle que a partir de mañana vamos a tratar de ver exactamente qué hacemos con esas inquietudes que tuvieron nuestros compañeros, qué hago para publicar no solamente mi libro de tesis, sino hacer lo que dice Carla Ceballos, de que yo tengo mis memorias del Tecnológico de Monterrey, quisiera publicarlas, mis trabajos. ¿Cómo haré para publicar algún día este libro? Yo voy a tratar de mañana irme directamente a esas pautas que necesariamente nos llevan a nosotros a trabajar ese compendio de contenidos que tiene el libro, cómo entender una portada, si es posible, me voy a ir a algunas publicaciones que de repente yo tengo a la mano para que ustedes vean que sí lo podemos hacer. Es una cuestión de empeño, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de gana y es un querer ser. Yo cierro mi primera parte y para los que tenían inquietud sobre la presentación, indudablemente la presentación PowerPoint con gusto se lo puedo dejar ya al licenciado Carlos Castro para que mañana se los entreguen en el grupo, pero más aún allá, la edición de la grabación segura en esta misma semana también la comunica. Agradecerle a todos ustedes por su tiempo. Discúlpenme que me extendí un poquito más del tiempo indicado, pero un gusto siempre compartir esta plataforma con gente que Dios puso en mi camino, porque el tiempo de Dios es perfecto. Buenas noches, tengan una feliz noche y bueno, un sueño reconfortador. Hasta luego. Gracias, buenas noches, Carlos. Gracias por asistirme. Buenas noches, bendiciones, doctora. Muchas gracias, Magdita. Muchas gracias. Nos despedimos. Doctora, muchas gracias. Nos despedimos hasta mañana con la promesa de reencontrar. Gracias, hasta mañana. Ahora, Hasta mañana. Hasta mañana. Doctora Magda, muchas gracias. Hasta mañana. Bye, hasta mañana. Muchas gracias.